grandes personajes de la política radical, el último líder, creo yo, que fue Raúl Alfonsín, ¿no? A quien respeto mucho. Yo a los radicales creo que les diría, además se los digo, no es que aprovecho esto también, se los digo porque en las recorridas en el centro norte me encuentro con muchísimos radicales mayores de la época de mi padre, o si no, hijos de gente que participó en el gobierno de mi padre. Yo les diría que esta coalición de partidos, en donde está la mayoría del radicalismo, es una oportunidad única para lograr aglutinar un partido que está segmentado. Y para las democracias no es bueno que los partidos políticos estén segmentados. Si bien es cierto que hay una crisis de representación y todos los partidos políticos la tienen, tenemos que recuperar la institucionalidad de los partidos. Y esto es una buena oportunidad. Y lo que dice usted de esos radicales que ven el escudito, la bandera, el retrato de Alem, y les diría que nosotros estamos esperándolos con mucho calor, nos estamos esperando con los brazos abiertos, porque por otro lado la cantidad de votos que sacaron es muy mínima y no hay oportunidad de discusión, porque si los guarismos hubieran sido más altos, se podrían confrontar dos líneas de concepción dentro del radicalismo, pero no la hay. Entonces la idea es que se acerquen y la posibilidad de recuperar y reconstruir el partido, ¿no? Estamos dialogando con la candidata a vicegobernadora del Frente Progresista, la doctora Griselda Tessio. Hacemos el corte y continuamos con la entrevista. Una consulta que le quería formular a la doctora Tessio es la siguiente. Si gana el Frente Progresista le va a tocar conducir el Senado y mi impresión es que hay un primer borrador de la historia que no va a ser modificado. El peronismo para mí va a tener mayoría en la Cámara de Senadores. Obviamente falta la elección general, pero a ver, los datos de la interna más los datos que uno maneja, ustedes saben lo importante que son los senadores, las comunas y demás, puede que, bueno, tenga que comandar, si se quiere, un cuerpo con mayoría. Es raro hablar de oposición peronista, pero va a tener que tener cintura política ahí, ¿no? Bueno, yo creo que acá va a haber que hacer entre ambos frentes o los partidos que conforman los frentes, si se da esa situación que usted describe, que es hipotética hasta el momento, va a haber que hacer un acuerdo de gobernabilidad, como hablábamos recién fuera de cámaras, ¿no? Y ese acuerdo va a estar relacionado con un paquete de medidas básicas que tienen que girar, muchas de ellas en torno a la ley de presupuesto. Hay que ponerse de acuerdo qué es lo que queremos hacer con la ley de presupuesto del 2008, qué necesidades y qué políticas de Estado fundamentales vamos a defender entre el Frente Progresista y el Frente por la Victoria o el peronismo, por llamarlo. Es decir, yo creo que hay acuerdos mínimos que se pueden establecer en pro del desarrollo de la provincia. A ver, para dar un ejemplo, si no se en este caso también es una cuestión conceptual, pero también está relacionado con la ley de presupuesto. Si no se consigue, supongamos, el acuerdo del voto del Senado para el proyecto de Código Procesal Penal de la provincia, eso lo tenemos que acordar. Eso estamos de acuerdo. La gente del Frente y la gente del Frente Progresista y la gente del Frente por la Victoria. La provincia de Santa Fe no puede seguir más después de 24 años de recuperada la democracia con ese código inquisitivo obsoleto del año 1894. Si uno se pone a pensar no lo puede creer. Sin juicio oral. Claro, es inquisitivo, sin juicio oral, sin un destacado papel de la fiscalía. O sea, ahí el fiscal está como figura decorativa. El juez es el juez instructor, el juez investigador, el juez inquisidor, el fiscal no existe. Por lo tanto,
Ese acuerdo yo creo que tiene que estar ya, y creo que en la cabeza de todos los dirigentes de ambos partidos está eso. Así nos tendremos que poner de acuerdo sobre la ley de presupuesto, porque digo, esto que es un acuerdo conceptual, va a ser necesario darle una ley de financiación, porque los códigos orales, inmediatos, públicos, como son todos los códigos modernos y como quiere ser este proyecto, yo tengo algunas discrepancias en algunas cuestiones muy particulares con esto, pero en líneas generales lo acuerdo totalmente. Necesitamos una ley de financiamiento, porque tenemos que saber cuántos juzgados más vamos a necesitar crear, cuántas fiscalías, qué recursos humanos, cuánta gente. En eso hay que ponerse de acuerdo. También tendremos que ponernos de acuerdo en las cuestiones de controles del Estado. Nosotros estamos convencidos que cuanto más relaciones haya entre la sociedad política y la sociedad civil, más construcción democrática se logra hacer. Y nosotros creemos que las unidades, las organizaciones de control del propio Estado hacia el Estado, esa es la paradoja de los estados republicanos democráticos, que a diferencia del príncipe, ¿no es cierto?, que decía el Estado soy yo, aquí el Estado es un estado de racionalidad legal, según Constitución, no de cualquier legalidad, ¿no? Y entonces, así como hay una relación pendular entre los tres poderes, tenemos que establecer asociaciones que controlen lo que los italianos llaman la gobernanza. Entonces, el Tribunal de Cuentas lo tenemos que valorar, sobreestimar, recuperar, no que sea un club de amigos del gobierno. Al contrario, tiene que estar representada una parte de la oposición. Otra idea que a mí me parece fecunda sería poder acordar con esto que usted llama la oposición, que sería eventualmente peronista, de otros asociaciones, organizaciones, circuitos de control. Por ejemplo, una Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia a la manera como se creó en la Nación. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, que tenga mucha mayor relevancia de la que tiene hasta ahora, como tenía en la anterior composición del Consejo de la Magistratura de la Nación. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo mande los pliegos para los miembros de la Corte, que estos puedan ser sometidos a las audiencias públicas como son sometidos y como fueron sometidos en esta nueva Corte que organizó y que mandó los nombres el presidente Kirchner, cómo se sometió Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, Helen Hayton, Lorenzetti, que es profesor de la universidad en donde yo estoy. Me parece que ese tipo de cosas las tenemos que acordar. Y lo que va a ser no tan fácil como lo estoy planteando, obviamente va a haber que tener mucha muñeca política para trabajar con los grandes referentes de los partidos, es la ley de presupuesto, que es la ley máxima de la organización del gobierno, ¿no? En este caso me parece que la presencia de María Eugenia Bielsa ha desmitificado un poco el rol de la mujer en la política santafesina, que ha sido históricamente muy machista, ¿no? Creo que para usted es una ventaja. Totalmente. Yo no la conozco, a la arquitecta Bielsa personalmente, pero sé que tiene mucho respeto de sus pares, muy buen nombre, y ella ha sabido manejar el Senado a muy buen puerto, ha tenido algunas cuestiones así de chisporroteos que las ha salvado con mucha dedicación y altura. O sea que de alguna manera ya hay un antecedente que una mujer puede estar al frente del Senado. O sea que eso es importante. Bueno, le agradezco mucho, doctora, haber estado. Ha sido muy rico, me parece, el diálogo. Cuando usted quiera, seguimos charlando donde quiera y agradezco esto para saludar a toda la audiencia de la ciudad de Rosario y sus alrededores. Y la invito a ver un informe respecto al tema campañas electorales, ahora que se ingresa en el último tramo. Un informe que nos ha
acercado que nos ha provisto la Fundación Konrad Adenauer. Quédese y mírelo. ¿Cómo no? Lo más importante para ganar una elección es tener una estrategia, pero para definir esa estrategia hay que visualizar principalmente primero dos cosas. En primer lugar, con qué tipo de electorado nos vamos a relacionar, y en segundo lugar, qué cosas vamos a hacer para conocer qué piensa ese electorado. En las últimas 2 décadas, el electorado argentino está inserto en un proceso de desregulación. Este proceso se manifiesta en una fragmentación del voto, una mayor apatía electoral, la aparición de expresiones electorales de corto plazo, la formación de nuevas coaliciones electorales y realineamientos periódicos. El 15% del padrón nacional votó en blanco, nulo o impugnado. Además, se triplicó la cantidad con respecto a las elecciones legislativas del año 97. El voto bronca resultó ganador en Capital y segundo en la provincia de Buenos Aires. El voto positivo no alcanzó al 50% del padrón, esto es a los habilitados para votar, en Santa Fe. Las boletas de próceres argentinos estuvieron a la orden del día. Aparecieron listas que proponían a Juan Bautista Alberdi, a San Martín, a Manuel Belgrano y a Sarmiento. Sin embargo, uno de los más votados por quienes optaron por el voto bronca fue un personaje de historieta, Clemente, la criatura de Caloi, y su principal atributo, la falta de manos, parece haber sido fundamental. Pero muchos fueron muy claros con su voto bronca. Este modelo de boleta fue de los más encontrados. Ningún partido, no voto a nadie, voto impugnado. En segundo lugar, van a poder visualizar, digamos, cuáles son las distintas alternativas para poder estudiar esa opinión pública. Todo el tema de las encuestas, qué características tiene una encuesta, digamos, profesionalmente realizada, qué limitaciones tiene, digamos, el propio instrumento de opinión pública, tener en cuenta que no solamente de encuestas, digamos, se trata una campaña, sino también de otras técnicas cualitativas que ustedes van a ver en el capítulo. Intención de voto a presidente según partido político. Alianza 42,8%, PJ 30,5%, No Sabe 16,3%, En Blanco 5%, Acción por la República 4,4%, otros partidos el 1%. La tercera cuestión es cómo definir una estrategia. La estrategia es siempre un traje a medida que tiene que respetar muy minuciosamente las características del escenario. Por eso, a partir en ese capítulo de diseño de estrategias, ustedes van a poder visualizar, digamos, cuáles son las principales preguntas que hay que responderse. Cuál es el contexto, qué es lo que se está discutiendo exactamente en ese escenario, cuál es el concepto de campaña, cuáles son las ventajas que estoy teniendo en ese escenario, cuáles son mis debilidades, cómo desarrollar, digamos, la relación con la opinión pública desde el punto de vista de qué hacer durante una campaña en forma cotidiana, si atacar o no atacar al oponente. Se deberá definir el objetivo a alcanzar de qué se trata la elección. ¿Cuáles son mis ventajas comparativas? ¿Cuál es mi concepto de campaña? ¿Quién es mi electorado? ¿Cuáles son mis temas? ¿Cuáles son mis propuestas? ¿Y quiénes son mis adversarios? A partir de todas esas definiciones, se resolverá qué hacer. Quiero ser presidente porque como usted también quiero cambiar la Argentina. Quiero ser presidente porque además de derrotar la inflación es necesario vencer la falta de trabajo. El presidente que va a hacer una concertación para que nuestra gente vuelva a tener empleo y pueda tener tranquilidad para vivir y trabajar. Quiero ser el presidente del cambio que nuestra gente necesita, el que va a trabajar para que la familia argentina sea cada vez más feliz. Argentina no debe morir. El 14 de octubre, volvamos a vivir.
Frente Justicialista por Santa Fe, un equipo que hace, en silencio. Vote lista 131. Y no tenemos para comprar remedio, ni para una casa, ni... La prioridad de mi gobierno será reactivar la producción creando nuevas fuentes de trabajo. Tucumán es una gran empresa. No perdamos la esperanza. Yo sé cómo salir adelante. Está con nosotros el candidato a diputado provincial, Norberto Nicotra, en un lugar muy expectante, en el número 2 de la lista. Vamos a hablar obviamente de todos los temas que tienen que ver con las elecciones que se vienen. ¿Cómo está, Nicotra? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa con este último tramo de la campaña? Se está terminando la campaña, el 2 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Y observo algo, que usted me dirá a ver qué grado de certidumbre tiene. Yo lo tomo con pinzas. Otra vez un aluvión de encuestas pronosticando el triunfo de Wiener. Una historia repetida. Un clásico, en Santa Fe. Sí, no. Yo creo que las encuestas siempre en Santa Fe, bueno, a nosotros siempre nos dieron perdedor de la época que Horacio Sandizaga era candidato, siempre perdíamos y terminamos ganando bien. Yo creo que las encuestas los encuestadores están muy desprestigiados. Hoy casualmente estaba leyendo una revista de tirada nacional, sí, Noticias, donde verdaderamente, bueno, están diciendo, bueno, hacemos una encuesta con el 40%, con el 30%, con el 20%. Yo creo que hay muy poca credibilidad. Bueno, vamos a pensar que se equivocan. No, yo creo que acá nosotros tenemos un trabajo muy bien fundado, y la base es, en primer lugar, de que nosotros, si bien hace mucho tiempo que estamos gobernando la provincia de Santa Fe, también es cierto que la hemos gobernado bien. Porque en el momento, fundamentalmente, para nombrar algo, ¿no? En el momento que la Argentina estaba en la crisis más profunda de su historia, Santa Fe fue una provincia modelo, Carlos Reutemann gobernador, no hubo cuasimoneda, no hubo patacones, se le pagó los sueldos a la gente, es decir, en la época de las vacas flacas se administró bien, Carlos Reutemann. Y en la época ahora donde evidentemente hay un recrear de toda la actividad económica argentina y fundamentalmente nuestra provincia, que es una provincia líder en este sentido, el gobierno de Jorge Obey yo creo que la ha aprovechado muy bien, está haciendo un gobierno donde está realizando obras muy importantes, está terminando, por ejemplo, todo lo que sean rutas transversales en la provincia, que fue una idea de Silvestre Begnis para sacar la producción, ha dado ímpetu todo lo que sea la zona del puerto, la hidrovía, la región centro, la integración, misiones comerciales. Yo creo que la provincia de Santa Fe, esto hay que ponerlo en el haber. Y en segundo lugar, que es una provincia bien administrada, sin hechos de corrupción, prolija, con un fondo anticíclico que es envidia de todas las provincias de Argentina, segundo clima de negocio del país, segunda provincia en nivel de exportaciones. Yo creo que si nosotros, Mauricio, tenemos un modelo, que es un poco lo que lleva Bielsa adelante, es transformar a la provincia de Santa Fe, integrada a la región centro, lo que es en Italia la zona norte, ¿no es cierto? Del Véneto para arriba, que es un lugar muy desarrollado, con primer mundo. Santa Fe, inmersa en la región centro, tiene todas las condiciones para recrear en la Argentina esta región próspera, pujante, porque para nosotros la mejor justicia social, yo soy justicialista, la base de la justicia social, pero yo entiendo que la justicia social para nosotros es el trabajo digno, y el trabajo digno se consigue creando clima de inversiones, que vengan empresarios, que haya clima de negocios, que haya fábricas. Eso es lo que le va a dar el trabajo. Y fundamentalmente, en esta etapa que tenemos por delante, por ejemplo, hasta dentro de 10 años, hacer un pacto para la inclusión social. Tiene que ser un plan a 10 años. Acá hay muchos compatriotas que, segunda generación, que no han trabajado, los padres, ellos no tienen capacitación. Bueno, en 10 años hay que hacer un plan para incluirlo, porque Santa Fe
y la región centro es un boom en lo económico y en lo productivo. Es decir, tenemos una salida. Lo que pasa es que necesitamos continuidad en políticas y necesitamos planificación. Usted va a ser diputado provincial, sea cual fuere el resultado, está en un lugar muy expectante, y acaba de decir la candidata a vicegobernadora Griselda Tessio lo que a mí me parece la definición más importante de la campaña. Ha dicho, si ganamos por el Frente Progresista, vamos a buscar un acuerdo de gobernabilidad con el peronismo. Es la primera vez que lo escucho, lo acaba de decir, porque obviamente creo, esto es una hipótesis que parte del análisis político, que el peronismo, gane Bielsa o pierda Bielsa, va a tener mayoría en la Cámara de Senadores. El socialismo tiene 10 diputados propios, el resto lo comparte si gana con los aliados, y el peronismo se va a convertir en una fuerza mayoritaria en el Senado y con un peso muy importante en diputados. ¿Cómo toma esto? Bien, nosotros tenemos la certeza de que vamos a ganar y también vamos a convocar este acuerdo que yo digo, por ejemplo, de 10 años, es un acuerdo que tiene que ver con 3 o 4 políticas de inclusión, fundamentalmente educativas, de reinserción, de un sector que si uno no planifica, se van a ir sumando. Y el otro tema del pacto, por ejemplo, que habla la doctora Tessio, que a mí me parece bien, hay que acordar con todas las fuerzas políticas. El otro tema, si no nos paramos las corrientes migratorias, hay que hacer un pacto entre las provincias, por ejemplo, vecinas, con las provincias del Chaco, el gobierno nacional. Acá hay que, lo peor que podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo, corriendo la pobreza de un lado a otro. Entonces tenemos que tomar el toro por las astas y hacer este plan que yo denomino el plan de inclusión, pero a 10, 15 años. No tengamos miedo de planificar a mediano y largo plazo, porque el problema de la Argentina es el problema de que los gobiernos siempre es aquí y ahora. Tenemos que aprender a gobernar y a planificar, más allá que el que nos suceda a 10, 15, 20 años, como hacen los países serios. En este sentido, obviamente que nosotros también vamos a hablar con todas las fuerzas, no solamente que han participado de la elección, sino con todas las fuerzas productivas, sociales, económicas, porque tenemos que sentarnos en una mesa para diagramar 3 o 4 temas que son fundamentales para el progreso, si queremos compararnos, lo que yo dije anteriormente, con esas provincias de la región del norte italiano, que es una región súper desarrollada, y que nosotros tenemos las condiciones poblacionales, geográficas y económicas como para poder, yo diría, imitar ese ejemplo que es ejemplo en el mundo, ¿no? Usted es presidente del Partido Justicialista en la provincia y la pregunta es la siguiente. Tras las internas, una metodología que no existía desde hace muchos años en Santa Fe, que tenía ley de lemas, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo salió el peronismo de ese proceso de interna? ¿Sale fortificado? ¿Va a haber algún drenaje? ¿Hay heridas? ¿Cómo funciona esto de cara ya al 2 de septiembre? Yo creo que bien, en el peronismo tenemos un viejo axioma que nosotros lo conocemos. A lo mejor el que no es justicialista, a lo mejor le cuesta entender la mecánica nuestra, pero en el justicialismo el que gana conduce e integra, y el que pierde se integra y acompaña. Así que yo creo que ha sido saludable el proceso interno. Yo particularmente, y creo que en un programa tuyo, yo decía buscar una fórmula de consenso. Me parece que los hechos me demostraron que yo estaba en un error y que era realmente importante la movilización. Esto provocó una gran movilización. Hoy hay un clima muy positivo en la provincia. No confundamos el clima de Rosario con el de la provincia de Santa Fe. Si nosotros medimos por el clima de Rosario, a lo mejor nos dejamos llevar por alguna encuesta que por ahí largan algún medio de comunicación, pero la provincia tiene 360 pueblos y comunas, está gobernada mayoritariamente por presidentes de comuna e intendentes que están haciendo una muy buena gestión, muy buena gestión. Entonces los votos van a ser los de la interna, es decir, de abajo hacia arriba, el justicialismo va a retener la provincia, yo no tengo dudas. Respecto a esta cuestión, ¿no? Porque obviamente el peso específico de Rosario y Santa Fe en cuanto a nivel cuantitativo de electores es muy importante, al punto que es el 40 y pico de toda la provincia.
¿Los complica a los peronistas la situación que se vive en la ciudad capital con Oscar Cachi Martínez yendo por afuera, siendo el más votado en la primaria, y Balvarrey siendo el candidato de Bielsa? ¿No temen que allí primero haya una dispersión de votos que permita que el intendente sea Barletta? Y la segunda, ¿esto puede influir en la elección a gobernador? Los dos mayoritariamente van a votar a Bielsa. Esto es así. Martínez estuvo con el presidente. Yo creo que hay que buscar la suma. No conozco muy bien en detalle la situación de la ciudad de Santa Fe. Nosotros tenemos un candidato que es el actual intendente. Hay otro candidato que fue por fuera del partido y que reivindica su pertenencia y de apoyo al gobierno nacional. El candidato del gobierno nacional es el doctor Bielsa. Así que me parece que la cosa pasa por ahí, ¿no es cierto? No veo una disputa local. Veo una disputa local. Yo obviamente, el candidato nuestro es el que surgió de la interna. Pero de ahí para arriba yo creo que no va a ser algo que nos afecte desde el punto de vista electoral. ¿Y cómo lo ve a Bielsa, posicionado después de hacer un reconocimiento de terreno, finalmente instalado ya de pleno en la campaña? ¿Cómo lo ve? Y la verdad, aprendí una barbaridad. Sinceramente, es una persona que absorbe conocimiento de una forma tan rápida. El otro día yo participé de una reunión, una anécdota, que estábamos hablando de energía de la región centro. Él estaba presente. Estaban los representantes de la empresa provincial, los ministros, el ministro de Hacienda, los proyectos y todo. Y él tiene un conocimiento con el plano arriba de la mesa. Yo creo que él le encanta conocer, leer, y yo creo que él tiene un cuadro de la situación de la provincia de Santa Fe. Él va a continuar, a mi juicio, el gobierno de Obey en el sentido de esta dinámica productiva y de obra pública, y le va a agregar algo que es de él, Mauricio, es de él. Él tiene un conocimiento del mundo, la verdad, tiene un conocimiento cómo funciona. Si nosotros, vuelvo al principio, queremos parecernos a una región próspera como es la del norte de Italia o como la región de Cataluña en España, tenemos que tener una persona que perciba cómo funciona el mundo. Entonces, yo creo que Rafael Bielsa tiene ese valor agregado, que no lo tiene, no quiero hablar de otros candidatos, no lo tiene otro candidato. Él conoce la dinámica, y aparte uno de los temas fundamentales de él es decir, colocar a la provincia de Santa Fe en el mundo. La provincia de Santa Fe en el mundo es muy importante. Yo participé de misiones comerciales de la región centro con 3 provincias en Rusia, en India, y yo veo los gobiernos nacionales la importancia que le dan. Entonces, tenemos esta oportunidad, tenemos una provincia ordenada, encaminada, con una fuerte inversión interna. Es necesario colocarla en el mundo. Yo creo que Bielsa eso lo sabe, conoce, me parece que es una de las bases de su gobierno, y yo diría, la gran diferencia de un candidato a otro. Uno es acostumbrado a lo mejor a la libreta de almacenero, ¿no es cierto? A lo mejor suma bien, pero ahora pasa por otro lado la cosa, me parece. Si será rara la política santafesina, que veía ayer el partido entre Central Boca el domingo y veía una enorme bandera en la tribuna de Central que decía Rafael Bielsa gobernador con los colores de Central. Nunca imaginé a un Bielsa con los colores de Central. Es duro para nosotros, pero bueno. Son las cosas que pasan con la política. Pero París vale una misa, Santa Fe vale una misa, una bandera de Central. Le agradezco mucho haber estado, Nicota, en este programa. No, al contrario, es un gusto. Estuvo con nosotros el presidente del Partido Justicialista, candidato a diputado provincial, Norberto Nicota. Hacemos el último corte, conclusiones y algunos libros. Un par de reflexiones sobre lo que escuchamos en este programa. Es la primera vez que oigo a alguien decir, como a la probable candidata a vicegobernadora Griselda Tessio, que en caso de ganar el Frente Progresista va a buscar un acuerdo de gobernabilidad con el peronismo. Esto tal vez distienda un poco los ánimos de la campaña, que ustedes saben están bastante tensos,
Y por otro lado, también la definición de Nicotra respecto a las encuestas que están apareciendo y que le dan en algunos casos, hay que guardar los archivos, hay que después apelar a ellos. 20 puntos de diferencia a Wiener, otros 14, algunos hablan de empate técnico. Bueno, Nicotra se ha basado en un informe muy revelador que ha publicado la revista Noticias, donde explica cómo se compra una encuesta. No digo que esto suceda en la provincia de Santa Fe, por favor, no me malinterpreten. Habrá que después compatibilizarlo con los resultados. Bueno, vamos a presentar dos libros. Uno es Bloomberg, en el nombre del hijo, lo escribió Lucas Guagnini. ¿Y por qué lo traigo a colación? Por lo siguiente, este hombre que aparecía como un referente social, que es un referente social, siempre hay que respetarlo, no hay nada peor que perder un hijo, y Bloomberg lo perdió, cometió un error capital, mentirle a la sociedad. Ahora, ningún político de esos que pagaban por sacarse una foto al lado de Bloomberg quiere estar junto a él. Miserias de la política argentina. Y el otro, Reina Cristina, de Olga Warnack, vida pública y privada de la mujer más poderosa de la Argentina. Fue escrito hace algún tiempo, pero para que los lectores tengan una idea de lo que es este trabajo, muy pro Cristina, no es crítico en absoluto, pero se revelan allí algunas veleidades de quien seguramente, porque la oposición está cada vez peor, será presidenta de los argentinos. Se nos acabó el programa, solo me queda decirles muchas gracias, buenas noches y hasta dentro de 7 días.